Muy buenos días, alumnos. Continuando con la clase de plan lector. Espero que ya sepan lo que son los tipos de lectura, las clases de lectura. Hoy vamos a aprender una nueva clase que se llama ideas principal y secundaria. También vamos a ver cómo reconocer un tema. Y más adelante vamos a ver otro tipo de cosas para que nos ayude a comprender mejor los textos. Vamos a empezar con lo que es definición de la idea principal. Esta separata, que es la parte teórica, lo voy a estar colgando. Cualquier tipo de pregunta, muchachos, tipo de consultas, algo que desean aclarar, lo podemos hacer. De hecho, hoy día estaba revisando también los trabajos que ustedes han estado enviando. Están muy buenos, pero falta aclarar algunas cosas. Esas cosas que faltan aclarar podría ser un día sábado, reunirnos y virtualmente, y de esa manera aclarar todos sus problemas. Bueno, empecemos con lo que es idea principal. A ver, lo que estén siguiéndome, por favor, díganme para ustedes qué son ideas principales. Hay ideas principales, ideas secundarias, incluso va a haber ideas terciarias. Entonces, chicos, ¿cuál crees que serán las ideas principales? A ver, identificar la idea principal es una habilidad necesaria para leer comprensivamente la idea principal. Puede ser de forma explícita, porque está escrita en el texto, o de forma implícita, porque no aparece escrita en el texto. Déjame decirles, muchachos, que la mayoría de veces de las ideas principales lo van a sacar infiriendo. ¿Qué quiere decir eso de aquí? Quiere decir que lo van a sacar de forma implícita, muchachos. Muy pocas veces los textos van a estar de forma explícita. Vamos a diferenciar qué es idea principal y qué es un tema. Es muy sencillo, muchachos. El tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? Y se va a decir con pocas palabras. En cambio, la idea principal responde a la pregunta ¿qué es lo que resume el texto? Y se puede decir con una oración. Acuérdense, el tema son palabras cortas. En cambio, la idea principal es una oración. ¿No, chicos? No equivocarse de eso. Vamos a hacer varios ejemplos sobre eso de ahí, para que ustedes puedan entenderlo de una manera que puedan sacar todas sus dudas. A ver, acá tenemos a dos personajes que uno nos habla. Tengo la convicción de que para ser felices debemos de tener mucha calidad humana, es decir, poseer virtudes que nos permitan obrar bien. El segundo nos dice, estoy de acuerdo contigo, pues no creo que el dinero nos dé la felicidad. Tenemos dos personajes que nos están dando su forma de pensar de una manera muy distinta. Aquí quiero que me contesten, por favor. ¿Consideras que el dinero es indispensable para ser feliz? Pregunta número 2. ¿Cuál es la idea más importante del diálogo de un personaje? Entonces, chicos, en una frase va a sintetizar todo el texto. Si yo quiero sintetizar en una frase, en un texto, es decir, en una exposición muy breve de la idea principal, también nos va a otorgar lo que es la idea central del escrito, en torno a la cual
se organiza un significado del texto y que da sentido a los datos o a contenidos concretos que presente dicho texto. Entonces, vamos a hacer ejercicios ahorita para identificar el texto, para identificar, la idea principal y el tema. A ver, ¿cuál es la pregunta que nos hacíamos para identificar el tema? Debemos de preguntarnos de qué trata el texto. Acá les vengo dejando un texto para poder identificar. A ver, aquí nos dice: esta es nuestra casa, donde tus atardeceres me iluminaron. Ya no es la misma, pues yo, mientras yo me enveneno de tu ternura, tú me esquivas. Solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. A ver, si observamos bien ese tipo de poema, ese tipo de poema es un lamento. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que nos está hablando de la pérdida de algo. En este caso, podemos colocar un tema, un título a este tipo de poema, y ese título indicado sería nuestro tema, que sería la ausencia o la pérdida de algo. Eso sería nuestro tema. Ahora, la idea principal. La idea principal también tiene que estar basado en el título. Una de las formas de obtener la idea principal es observando el título. En ejercicios, mayormente, el título ustedes tienen que ponerlo. En este caso, ya hemos colocado un título. Ahora, nuestra idea principal, ¿qué sería? Podría ser el lamento ante el amor perdido de la persona que se quiere. Coloquemos aquí entonces: lamento ante el amor perdido de la persona que se quiere. Entonces, de esa manera podemos diferenciar lo que es el tema y la idea principal. ¿Hasta ahí claro, chicos? Entonces, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos para sacar la idea principal? ¿Qué se dice en torno al tema del texto? ¿Qué se dice en torno al tema del texto? En nuestro texto se dice que este poema está hablando sobre una pérdida, sobre un lamento ante el amor perdido de las personas que se quieren, y nos expresa aquí: solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico me mira. Entonces, la idea principal lo sacamos de forma explícita o implícita. Explícita es porque está en el texto. En este caso, la idea principal no lo sacamos del texto, sino lo inferimos. Más adelante le voy a enseñar cómo se infiere. Entonces ya sabemos las preguntas que debemos hacernos para saber si es un tema o es una idea principal. Acuérdense que la idea principal es la información central alrededor de las cuales se presentan la idea de un texto. Puede ubicarse en distintas partes del texto y a veces es necesario inferirla, como en nuestro caso que le hemos hecho. Hay ideas principales, hay ideas secundarias y hay ideas terciarias. Por ejemplo, a ver, imaginemos que tenemos un cuento. En ese cuento hemos hallado que la idea principal, en este caso, es la búsqueda del oso para sobrevivir
en la naturaleza. Supongamos que esa sea nuestra idea principal. Nuestra idea secundaria podría ser que ese oso, para sobrevivir en esa naturaleza, tiene que cazar y tiene que adaptarse al medio ambiente. Eso sería nuestra idea secundaria. Y la idea terciaria sería el complemento de la secundaria. En este caso, el oso puede cazar sus alimentos en el agua. ¿Qué es lo que caza? Pez. En este caso, supongamos. Entonces, chicos, se entiende lo que es la idea principal y lo que es el tema. Entonces, ¿qué cosa es la idea secundaria? Si la idea principal son contenidos fundamentales sin los cuales no se podría entender un texto, entonces la idea secundaria amplía completamente la idea principal, ejemplifica dando datos adicionales que comparan y le pone más énfasis a la idea principal. Vamos a ver las características de la idea principal. A ver, una idea principal posee autonomía sintáctica, expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse, articula las oraciones del párrafo, a veces no es explícita y se tiene que deducir. Entonces, la idea principal resume el texto en una sola oración o frase. Vamos a colocar otro ejemplo. Aquí, en este texto, que dice: el agua es necesaria para vivir, hace que el cuerpo funcione bien, me permite darme un baño para estar limpio. También a veces mi mamá usa el agua para cocer la comida y espantar al gato cuando se acerca la comida. Entonces, pregunta: ¿cuál es el tema? ¿Qué dijimos? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla ese texto? Podemos decir, a ver, está hablando aquí el agua, me permite darme un baño para estar limpio, también habla del agua, también a veces mi mamá usa el agua. En todo el texto está hablando del agua. Por lo tanto, el tema en pocas palabras, ¿de qué trata el texto? El tema sería el agua. Eso sería el tema. Ahora, ¿cuál es la idea principal? Coloquemos aquí, idea principal. Es aquella idea que resume el texto. ¿Qué resume el texto? A ver, leemos otra vez. El agua es necesaria para vivir, hace que el cuerpo funcione bien, me permite darme un baño para estar limpio y también a veces mi mamá usa el agua. Está hablando de que el agua es indispensable porque le está dando varios usos según la lectura. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea principal? Que el agua es necesaria para poder vivir. Esa sería nuestra idea principal. Entonces, para encontrar la idea principal, es importante interrogar al texto con las siguientes preguntas: ¿de qué trata la historia que leí? ¿Y qué nos dice del tema? Esas dos preguntas deben hacerse para encontrar la idea principal. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿De qué trata la historia que leí? Y la siguiente pregunta:
¿Qué nos dice el tema? Entonces, esas dos preguntas que están aquí son las que nos pueden facilitar encontrar la idea principal. Entonces, una vez que nos hemos preguntado esas dos preguntas, vamos a encontrar la idea principal. Primero, podemos hacer un listado con todas nuestras respuestas. Después, podemos eliminar aquellas ideas que parecen secundarias. Ya les dije que las ideas secundarias refuerzan lo que dice la idea principal, lo justifican, son datos adicionales. Una cosita más, en un texto más complicado, a las citas, en pocas palabras, a los que veas con comillas, es una cita que el lector hace. Eso sí o sí tienen que ser ideas secundarias. Entonces, número 3. Finalmente nos quedamos con la que nos responda mejor al tema del texto. Entonces, ¿de qué trata la historia que leí? ¿Qué nos dice el tema? O sea, el agua. Y elaboramos una lista. A ver, lo primero que encontramos es: el agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa el agua para cocer la comida y espanto al gato con el agua. Esa sería nuestra lista. Y tachamos. En este caso de aquí, espanto al gato con un poco de agua. Eso sería una idea secundaria. Mi mamá usa el agua para cocer la comida. También es secundaria. Me baño con agua para estar limpio. También es secundaria, porque no resume lo fundamental que es el agua, sino está complementando. Es un dato adicional. ¿Por qué? Porque el agua lo puedo usar ¿para qué? Para limpiar, para cocer la comida, para bañarme. Pero ¿qué es lo que resume todo? Que el agua es necesaria para poder vivir, porque sin el agua no podíamos hacer ninguna de las funciones. Sin el agua no podíamos bañarnos, sin el agua no podíamos cocer nuestras comidas, sin el agua no podíamos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que resume todo el texto? Que el agua es necesaria para vivir. Y esa sería nuestra idea principal. ¿Estamos, chicos? Entonces, ya hemos aprendido esto de aquí. ¿Cuál es la idea principal de un texto? Y lee la siguiente ejemplo con atención. A ver, le voy a dar un par de minutos para que lo lean y me digan cuál es el tema y cuál es la idea secundaria. Cuál es, la idea principal. ¿Ya? A ver, en su casa, por favor. Si están viendo esto de aquí, lean. Ya, le voy a dar 1 o 2 minutos. ¿Ya? A ver, ¿de qué trata el texto? A ver, leamos juntos. La deforestación es el proceso por el cual la tierra se va quedando sin bosques, casi siempre por acción del hombre. La tala de árbol deja la tierra sin protección y las lluvias lavan los suelos, que dejan de ser fértiles para la siembra de plantas alimenticias. Otro efecto de la deforestación es el cambio del clima. Los lugares en donde no hay árboles son más calurosos por el efecto reflejo. Para evitar esos daños hay que reforestar. Entonces, ¿de qué trata el texto? Trata de la deforestación. Entonces, el deforestación vino a ser el tema. Ese es el tema. Una vez conociendo el tema, yo puedo decir qué es la idea principal. Entonces, ¿cuál es la idea que resume en el texto?
que la deforestación es el proceso por el cual la tierra se va quedando sin bosques. Eso sería la idea principal. Con esa idea de ahí yo puedo resumir todo lo que nos dice ahí. Por ejemplo, una idea secundaria sería los lugares en donde no hay árboles son más calurosos por el efecto reflejo. Eso sería una idea secundaria. Pero la idea principal, ¿cuál sería? Que la deforestación es un proceso en el cual la tierra se va quedando sin bosques. ¿Qué tipo de idea principal es? ¿Explícita o implícita? Explícita, porque esa idea lo saqué del propio texto. ¿Estamos, chicos? Entonces, aquí lo completan también. Y completan eso de ahí también. Ya, lo completan. La idea secundaria también les dejé unas preguntas. Acá está toda la parte teórica y aquí está la parte práctica. Ejercicios para que ustedes puedan aprender mejor. ¿Ya, chicos? A ver, continuemos. Ya hemos hablado de las ideas principales. Ahora vamos a hablar de las ideas secundarias. ¿Qué son ideas secundarias? Son oraciones que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Eso de aquí que quede muy claro. Vamos a ver con un ejemplo. A ver, leamos detenidamente y quiero que saquen una idea principal y una idea secundaria. A ver, leemos. Los osos son una familia de mamíferos carnívoros. Son animales de gran tamaño, generalmente omnívoros, y ya que a pesar de su temible dentadura, comen frutos, raíces e insectos, además de carne. Sin embargo, el oso polar, debido a la escasez de otra fuente de alimentos, se alimenta casi y únicamente de carne. Con sus pesados cuerpos y sus poderosas mandíbulas, los osos se encuentran entre los mayores carnívoros que vive la Tierra. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Acuérdense que este tipo de idea principal lo vamos a sacar de forma explícita. Es lo que resume todo. ¿Qué es lo que resume todo? Que los osos son una familia de mamíferos carnívoros. ¿Por qué? Porque la idea secundaria lo refuerza. ¿Qué dice aquí? Los osos se encuentran entre los mayores carnívoros que viven en la Tierra. Eso sería, muchachos, nuestra idea secundaria. Y la principal sería: los osos son una familia de mamíferos carnívoros. Ojo, que la idea principal no necesariamente se puede encontrar al comienzo, se puede encontrar al medio o al final, en cualquier parte del texto. Y también no lo vas a encontrar, tienes que inferirlo. A ver, ¿quién de ustedes ha visto o ha leído La Cenicienta? La Cenicienta, ese viene a ser el tema, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal que resume toda la Cenicienta, toda esa obra de la Cenicienta? La idea principal sería: joven maltratada por una madrastra es invitada a un baile. Esa es nuestra idea principal. ¿Y cuál sería la secundaria? La joven es tratada como una sirvienta, como ya hemos visto. La joven sueña con ser una princesa. En el baile conoce a un príncipe y se enamora. Con el zapato de la joven que se perdió, ¿se acuerdan? El príncipe la buscó. El padre de la joven se casa por segunda vez con su madrastra, y esa madrastra de aquí es la que le hace la vida imposible a la pobre. Entonces, chicos, de ahora en adelante yo quiero que la idea principal, secundaria y la tercera
lo hagan como si fuera un árbol cronológico. Como profesor, ¿qué quiere decir todo eso? De esta manera. Mira. ¿Ven? La idea principal va al medio. Lo pueden hacer así o de otra manera, pero siempre tienen que hacerlo de esta manera. Y de ahí pueden sacar las terciarias. Las terciarias son las complementarias de las secundarias. Y las secundarias, las complementarias de la idea principal. Y la idea principal se basa en el título. ¿Estamos? ¿Cómo podemos saber cuál es la idea principal de un texto? A ver, resumiendo la clase. Preguntarnos qué cosa, de qué habla o cuál es la idea más importante del texto. ¿Cuál es la idea que resume todo el texto en una oración corta? ¿Qué más? Ver palabras que se repiten en el texto. Fijarse en el título. Si estamos buscando la idea principal de un párrafo, fijarse en la primera y última oración. Así que para hacer este tipo de ejercicio necesitan usted subrayar el texto y de esa manera poder encontrar. ¿Cómo se encuentra una idea principal explícita? A ver, es posible encontrarla como una oración en el texto. Se deben realizar los siguientes pasos. Memorícese bien o escriban en su cuaderno. Leer con atención el texto. Recordar que esta idea principal equivale a una oración del texto. Identificar palabras claves del texto, palabras que se repiten a lo largo del texto. Ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras claves. Todos esos temas ya lo hemos visto. Si no es en plan lector, lo hemos visto en otro curso, como razonamiento verbal. Ya hemos visto lo que son sinónimos. A ver, le voy a dejar un ejercicio. Lean detenidamente esto de aquí. A ver, el hombre siempre aspiró a volar. Quiero que subrayen junto conmigo, ¿ya? El hombre siempre aspiró a volar, como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó una gigantesca alas pesadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos y en el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como aviones y cohetes. ¿Cuál es la palabra que se repite? Volar. Entonces, eso sería nuestra palabra clave. Coloquemos aquí palabra clave es volar, porque se repite casi en todo el texto. Las ideas afines. A ver, ¿qué ideas afines? ¿Qué ideas encontramos? ¿Quiénes pueden volar? Según el texto, por si acaso, ¿eh? Todo lo que estamos haciendo según el texto. Pájaros. ¿Qué más? También mencionó sobre alas. Mencionó sobre globos. También mencionó sobre máquinas voladoras. Y también mencionó, máquina voladora y aviones. Entonces, ya tenemos nuestra palabra clave, ya tenemos nuestras ideas afines que deben de estar subrayadas en el texto. Y ahora sí, vamos a hacer la idea principal explícita. ¿Por qué es explícita? Porque lo vamos a encontrar en el texto. A ver, ¿cuál es la palabrita o la oración que resume a todo el texto que hemos leído? El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Entonces, el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros sería nuestra oración, nuestra idea principal explícita. El hombre siempre
aspiró a volar como los pájaros. Acuérdense que la idea principal es una oración y eso es lo que resume todo el texto. Entonces, eso es un modelo de idea principal explícita. Ahora, ¿cómo será un modelo de texto de forma implícita? A ver, se requiere de un ejercicio inferencial. Debemos de inferir. Ya les enseñé a cómo inferir, acuérdense. Consiste en utilizar información explícita para realizar un razonamiento lógico, lo que llevará a extraer información implícita, conclusiones o propósitos implícitos. Leamos el siguiente texto. A ver. Todo comenzó con frases May the force be with you. Que la fuerza esté contigo. Acuérdense de Star Wars. Esa palabrita clave. Que la fuerza esté contigo. Una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars. Y que suena muy parecida a May the force be with you. Que significa que es que el 4 de mayo esté contigo. Por eso los fanáticos de la eterna creación de George Lucas, acuérdense que estamos hablando sobre dos palabras claves. Debemos eso de ahí anotarlo. Y también estamos hablando sobre los fanáticos de la eterna creación de George Lucas. Instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Estamos hablando prácticamente de una conmemoración, como un día muy importante. Así este día, millones de fanáticos de la saga, esa idea refuerza a lo que ya estamos suponiendo. Ese día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo un asunto al azar. La saga está relacionada con este mes. También refuerza lo que ya estamos suponiendo. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes, como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo. Mayo, esa fecha hasta que se repite. Entonces, a ver, vamos a ver las pistas que nos da el texto. A ver, coloquemos aquí pistas. Me imagino que ya hemos subrayado. Las frases suenan muy parecidas a May the Fourth be with you. Without you. Que significa que el 4 de mayo esté contigo. Esta frase muy parecida a quién? A que la fuerza esté contigo. ¿Qué más? Palabras claves, a ver. Instauraron esta fecha como el día de Star Wars. ¿Qué más sacamos ahí? Ese día millones de fanáticos de la saga celebran a su modo
a la franquicia. Otro que hemos visto por ahí, la saga, está relacionada con este mes desde sus orígenes. Todas esas ideas que hemos sacado la pizza del texto son de forma explícita. ¿Por qué es de forma explícita? Porque lo encontramos en el texto. Esas ideas que hemos encontrado serían las ideas secundarias. Bueno, eso ahí lo vemos después. Primero nuestro principal es encontrar la idea principal. Entonces, ¿cuál sería nuestra idea principal? Nuestra idea principal hemos visto que la palabrita que más se repite es mayo. Entonces, podemos nosotros inferir que el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars, que esa fecha es muy importante y esa fecha conmemora a la película llamada Star Wars. Entonces esa sería nuestra idea principal. Coloquemos aquí el 4 de mayo como el día de la película Star Wars. Con mayúscula aquí lo vamos a colocar Star Wars. ¿Estamos? Esa sería nuestra idea principal. Y ahora, la idea secundaria. En la idea secundaria, ¿cómo detectar la secundaria? ¿Qué información extrae que puede encontrar relación al tema del texto? O sea, la idea secundaria refuerza lo que nos dice la idea principal. ¿Cuál sería una secundaria? Coloquemos aquí ideas secundarias. Durante, una idea secundaria. Durante estos días los fanáticos celebran la franquicia de Star Wars. Eso puede ser una secundaria. Durante este día. ¿Y cuál es el día? El 4 de mayo. Este día los fanáticos celebran la franquicia de Star Wars. ¿Qué más? Otra idea, pues, que refuerza la idea principal es el cumpleaños de George Lucas es en mayo. Y así podemos sacar las ideas secundarias. ¿Estamos, chicos? Y bueno, ya hemos aprendido. A ver aquí. Último texto. Leemos, por favor. A ver, la desconfianza de los padres chinos ante la seguridad de las leches locales provocó el aumento explosivo de la demanda de marcas occidentales, en especial de Holanda, uno de los principales productores mundiales de lácteo. El escándalo de la leche contaminada con melamina, que en 2008 mató a 6 niños chinos y enfermó a otros 3.000, explica la elección del consumidor oriental. Como resultado de ellos,
en los supermercados holandeses escasean la marca punteras, Nutricia y Frisio en particular. Según el gobierno, la mayoría